objetivos planteados, sí es cierto. Bueno, como lo tienen ahí, en definitiva, el cuadro central se presenta o se inicia con unos datos generales de la empresa, de la organización que va a reportar, en donde se pide la denominación, el domicilio social, la nacionalidad y el alcance de la información. En cuanto a periodo cubierto, perímetro de cobertura, por si la información es consolidada en grupo de empresas o individual, y en su caso el ámbito geográfico, y el sector de actividad. En caso de empresas diversificadas, lo que se pide es la actividad o el reporte de la empresa principal. Y luego los datos de contacto de la persona responsable en responsabilidad social. El primer bloque de indicadores económicos se empieza, bueno, la estructura del cuadro se ve claramente, es decir, se da una denominación, una etiqueta, que es la que se emplea en el estándar XBRL, una definición básica de ese indicador y luego una serie de consideraciones o una presentación ya más formal o depurada de cada indicador, con al final la equivalencia o el indicador de la fuente, bien GRI o de Naciones Unidas, del que proviene o del que se emplea la definición. El primer indicador económico es el de ingresos, que recoge la cifra de ingresos totales del ejercicio, como la suma de las ventas de productos y servicios, de las inversiones financieras y no financieras y de la venta de activos tangibles e intangibles. El segundo indicador es el de valor económico distribuido, que es un indicador GRI, que a su vez agrupa o recoge la información de los indicadores que vienen a continuación, el de remuneración del trabajo, pago a proveedores, retribución del capital, pago a administraciones públicas y aportaciones económicas a la comunidad. Es un indicador que se presenta comparado en cifra porcentual con la cifra de ingresos totales. La remuneración del trabajo recoge los pagos a empleados como remuneración del trabajo final en el periodo objetivo del informe y se presenta comparado con la cifra de ingresos en un porcentaje. Los pagos a proveedores o pagos a terceros realizados en el ejercicio es el importe de esos pagos comparado con la cifra de ingresos. Retribución de capital se recogen los pagos a propietarios e inversores durante el ejercicio comparado con la cifra de ingresos totales y los pagos a las administraciones públicas en concepto de tributos e impuestos devengados en el ejercicio también comparados con la cifra total de ingresos. Las aportaciones económicas a la comunidad son aportaciones y donaciones dinerarias de carácter altruista pertenecientes a los programas de acción social de cada organización, también se compara con la cifra de ingresos. Y finalmente, una cifra que es la del resultado del ejercicio o beneficio o pérdidas antes de impuestos. Esto sería el bloque de indicadores económicos que como referencia fundamental tiene en comparativa la cifra de ingresos. Esto también se estableció después de un debate. Como veremos, es una cifra que se utiliza, una referencia en otros indicadores de carácter ambiental y social, y bueno, se plantearon distintas posibilidades de no coger la cifra de ingresos y coger otras cifras, pero finalmente se pensó que podría ser la cifra más representativa de la actividad de las organizaciones. El bloque ambiental recoge, y aquí sí que se hizo un ejercicio importante de concisión o resumen, cinco indicadores, evidentemente sin entrar en cuestiones sectoriales, en donde el desarrollo de estos indicadores pues puede ser muchísimo más amplio. Pero en términos generales se pensó que el consumo de energía a través de recoger los julios o múltiplos del consumo energético podría ser un indicador comparado con la cifra de consumo energético comparado con la cifra de ingresos totales. El consumo de agua expresado en metros cúbicos igual,
se compara con la cifra de ingresos totales y ahí en consideraciones, en cada indicador, viene algo más de detalle en cuanto a tema conceptual. O qué se quiere recoger en esos indicadores. El proceso que se abre ahora, una vez que se presenta esta propuesta, es precisamente el de seguir debatiendo y seguir discutiendo sobre la definición concreta de qué incorpora o qué contempla cada uno de los indicadores, que desde un punto de vista, como digo, sectorial, incluso geográfico, nacional o internacional, pues puede plantear alguna cuestión. Es decir, esto de la normalización, evidentemente, es un proceso amplio, es un proceso de largo recorrido. No olvidemos, por ejemplo, que la normalización de la información financiera pues viene después de décadas de trabajo y es una materia viva. Es decir, la normativa contable internacional está continuamente cambiando en función del cambio de la realidad. Es decir, lo que se inicia ahora con esto es un proceso de calado y de desarrollo. Pero es una primera propuesta, es una base sobre la que discutir. El siguiente indicador ambiental es el de emisiones contaminantes, emisiones directas de gases de efecto invernadero, directamente deducibles del consumo energético. Hay unas tablas en los anexos del cuadro, hay unas tablas que yo no me defiendo muy bien en ese tema, pero bueno, son unas tablas de equivalencia en donde se transforman los consumos de distintas fuentes de energía a gigajulios, para luego poder aplicar un ratio y de ahí derivar el consumo del CO2. En este caso se ha utilizado el CO2 emissions, es decir, el que emplea el informe de la Agencia Internacional de Energía. En esta casa lo conocen mejor que yo, evidentemente. Generación de residuos. Generación de residuos, sería el siguiente indicador, recoge el peso total de residuos generados, peligrosos y no peligrosos, y finalmente el reciclado de residuos, que recoge el porcentaje de residuos gestionados sobre el total de residuos generados, con todos ellos con la equivalencia correspondiente de esas dos fuentes fundamentales. Y a continuación Isabel nos va se va a referir a los indicadores sociales. En relación con los indicadores sociales, tengo que señalar que aquí aparecen los indicadores cuantitativos no monetarios, con lo cual podemos encontrarnos que no haya una referencia expresa a la contribución a la sociedad o a los accionistas, porque aparecen dentro de los económicos con valor monetario. De estos 13 indicadores, un 25% de ellos han sido propuestos como originales por el grupo de trabajo. El resto pues, son adaptaciones a distintos indicadores del GRI o de Naciones Unidas. El primero de los indicadores considerados es el número de empleados o el número de trabajadores que tienen contrato en vigor a la finalización del periodo sobre el que informa la compañía. Este indicador después va a ser denominador para calcular la proporción o el porcentaje en otros indicadores posteriores. En relación con la diversidad de género, se plantean dos indicadores. Uno relativo a la diversidad de género respecto a la totalidad de los trabajadores en plantilla de la compañía y otro relativo a la diversidad de género en los puestos de alta dirección, entendiendo como tal la dirección general, la subdirección general y los miembros del Consejo de Administración. La separación de este indicador, bueno, pues a pesar de que, como han señalado previamente, puede que no tenga utilidad en determinadas compañías de tamaño muy pequeño, microempresas, sí es relevante, ya que las principales dificultades que tienen las mujeres es en el acceso a los puestos de toma de decisiones, ¿no? Al respecto, pues recientemente el Partido Socialista emitió una ley que trataba de fomentar que en igualdad de condiciones se seleccionase a la mujer previa a los hombres en tales cargos. En relación con lo que sería el clima laboral, pues existen distintos indicadores. Uno de ellos sería el indicador de estabilidad laboral, que mide el porcentaje de empleados que, teniendo contrato en vigor a la finalización del ejercicio, este contrato es de carácter indefinido. Indicadores de accidentalidad y enfermedad en el puesto de trabajo y de absentismo laboral. Estos indicadores son en el primer caso, el número de días que ha perdido los empleados entre el número total de horas trabajadas
ponderado por 200.000. Este factor de 200.000 es el resultado de 50 semanas laborales de 40 horas cada una por 100 empleados.